Hola jóvenes, vamos a comenzar el estudio de Termodinámica 2 como una continuación del curso de Termodinámica 1 y comenzaremos con el tema de las propiedades de las sustancias puras como una extensión de lo que ya habíamos estudiado a través de los cursos anteriores. Vamos a empezar a definir primero qué es una sustancia pura. Y vamos a definir la sustancia pura como una sustancia que tiene una composición química fija. Es decir, vamos a hablar de sustancias puras a los compuestos o elementos que pueden estar en cualquier fase. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros miramos, acá tengo una botella de acetonitrilo, que acetonitrilo es un compuesto orgánico, pero al estar él como un compuesto puro, que no es una mezcla y que su composición química es fija, entonces se puede definir al acetonitrilo como una sustancia pura. Al igual que el acetileno, que es un gas que puede licuarse en estos cilindros, el acetileno, que es otro compuesto orgánico, es una sustancia pura. Y acá miramos al elemento bromo, que miramos al bromo líquido en esta parte de acá y en esta parte de acá, bromo en fase gas. Aunque el compuesto esté en dos fases, como miramos acá, siempre vamos a hablar que la sustancia es pura, ya que no está mezclada con otro tipo de sustancia y su composición es fija, aunque ella esté cambiando de fase. Entonces, al haber definido las sustancias puras, nosotros vamos a ver que las fases de las sustancias puras son la fase sólida o el estado sólido, donde las moléculas o átomos de ellas, dependiendo si es elemento o un compuesto, vamos a ver que tienen una forma organizada, generando fuerzas intermoleculares para generar ese estado sólido. Y el estado líquido, vamos a ver que hay pocas interacciones de estas moléculas o átomos de elementos y vamos a ver que estos pueden dispersarse para generar esa fluidez dentro de los líquidos. Mientras que en el estado gaseoso vamos a ver unas trayectorias muy aleatorias, muy separados y pocas atracciones en las partículas de esa sustancia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que una sustancia está en estado sólido, líquido o gaseoso? Vamos a hacer uso del postulado de estado o el postulado de fase, que dice de que el estado de una sustancia pura se especifica por completo. Vamos a especificarlo por completo mediante dos propiedades intensivas. Es decir, que si yo tengo dos propiedades intensivas de esa sustancia, yo puedo fijar netamente su estado. Es decir, puedo decir si es sólido, líquido, gas o algunas variaciones de saturación de ella. ¿Y qué tipo de propiedades intensivas tenemos? En termodinámicas, las más comunes como variables mensurables, tenemos la presión, el volumen específico y la temperatura. Como vemos acá, el agua está trabajando en algo que le vamos a llamar su punto triple, donde miramos los tres estados de la materia, donde está el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, recordemos siempre el postulado de estado, que es un postulado que viene generado de la regla de fase de Gibbs que vieron en físico-química. El postulado de estado hace referente que yo puedo especificar el estado de una sustancia pura teniendo dos propiedades intensivas. Y las propiedades intensivas mensurables más conocidas son la presión, el volumen específico y la temperatura. Entonces vamos a empezar a trabajar los diagramas. Presión, tenemos acá un diagrama presión-temperatura, un diagrama PT, donde vamos a ver estas curvas que están pintadas en azul, que cada una
nos da prácticamente una información importante del estado de la sustancia. Y vamos a comenzar con la primera, que sería esta curva que representamos acá, que es casi vertical, y es la curva de saturación sólido-líquido. La curva de saturación sólido-líquido prácticamente es la que relaciona los puntos de congelación. Es decir, a una determinada presión, como miramos acá en P1, cuando tocamos esta curva, nosotros vamos a tener una determinada temperatura. Y esa sería la temperatura de congelación de la sustancia pura o el punto de fusión de la sustancia pura para generar, lógicamente, el cambio de fase de sólido a líquido o de líquido a sólido a esa presión determinada. Vamos a ver que otra curva importante que tenemos acá es la curva de saturación de líquido, vapor, que es esta curva que se extiende de acá. La curva de saturación líquido-vapor sí tiene un punto final, que vamos a hablar de él, que es el punto crítico, y como vimos, todas las curvas comienzan del punto inicial que se llama punto triple, el cual he dicho que los tres estados de la materia coexisten en el mismo, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que acá están los tres estados de la materia coexistiendo al mismo tiempo. Y eso se da en el punto triple. Ahora, ¿qué podemos relacionar acá? También podemos relacionar los puntos de vaporización. Es decir, a esta curva prácticamente líquido-vapor también se le conoce como curva de las presiones de vapor. Presiones de vapor, ya que a una presión de vapor tiene una función de temperatura. Y de último tenemos prácticamente vamos a borrar un poco acá, tenemos la curva de saturación sólido-líquido, que la curva sólido-vapor, es la última, la que encontramos acá, y esta, al igual que la saturación líquido-vapor, también tiene presiones de vapor. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, que esas presiones de vapor, que son presiones en función de la temperatura, prácticamente esas son las presiones que ejerce el sólido o el líquido en el material para transformarse en condiciones de vapor. Es decir, que para que haya cambio de fase de sólido a vapor o de líquido a vapor, vamos a ver que esas presiones de vapor tienen que prácticamente ser mayores que la presión en la que está sumergido el material para que las moléculas puedan ser liberados tanto por el sólido o por el líquido para que se puedan liberarse en forma de vapor. Y estas tres curvas son importantes ya que las curvas prácticamente nos detallan los cambios de fase. Que son importantes. Y podemos verlo como un ejemplo acá. Si miramos la trayectoria que está siguiendo esta flecha que empieza en presión 1, empieza en este punto que le voy a llamar A, empieza con la sustancia en estado sólido, hace un cambio de fase cuando toca la curva en este punto al que le voy a llamar B, que sería, en este caso, si pasa de sólido a líquido,
que podría ser este punto C, este sería líquido, y al pasar de sólido a líquido, entonces tenemos una fusión. Y esa fusión prácticamente está dentro de la curva de saturación. Miren, ahí es donde se está dando el cambio de fase. En el punto C tenemos a toda la sustancia totalmente hecha líquido y sigue la sustancia y toca este punto D, donde el líquido, por su presión de vapor, él hace que las moléculas escapen y tenemos otro cambio de fase en la curva, que este cambio de fase es la vaporización. Hasta el final de llegar a una forma de vapor. Una forma de vapor que lo voy a ver en este punto E. Entonces prácticamente en esta línea, que sería el segmento de línea, prácticamente A, B, C, D y E, prácticamente la trayectoria que se siguió fue que cambió de estado sólido a líquido y después a vapor. Ahora, si miramos en la parte de abajo y extendemos esta línea para acá, una cuestión importante, porque si lo ponemos en este punto Z, acá está como sólido. Pasa por este punto que sería la curva de saturación sólido-vapor, que sería la sublimación. Y de un solo en este punto sería este Z, Y y W, y en este punto ya está en fase vapor. Es decir, que el segmento que solo lleva un cambio de fase, ser Z, Y, W, rápidamente pasó el sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Y eso se da siempre y cuando nosotros tengamos presiones, miren, presiones, sin importar la temperatura, presiones por debajo de la presión del punto triple. ¿Estamos? Es decir, que la sublimación o la deposición, que es pasar de sólido a vapor, sublimación y deposición, siempre se van a dar a presiones menores que la presión del punto triple. ¿Estamos? Eso siempre tiene, porque por debajo de la presión del punto triple se extiende la curva de saturación sólido-vapor. Y este sólido en sí, en esta curva, es donde experimenta una presión de vapor para que el sólido se pueda sublimar a vapor. Mientras si está por encima de la presión del punto triple, seguiría esta trayectoria que tenemos de A, B, C, D. Ahora, otro punto importante es la terminación de la curva líquido-vapor, que sería la depresión de vapor de líquido, que es el punto crítico. Entonces vamos a ver nosotros que pasado el punto crítico no vamos a poder ver cambios de fase, es decir, no se distingue ni la fase de vapor ni la fase líquida. Y a esa zona se le llama fluido supercrítico. Pero hay otra cuestión importante acá que lo podemos referenciar con la temperatura. Si ustedes miran, la sublimación y la deposición se da con respecto a la presión del punto triple. Tiene que ser menor las presiones, menor a la presión del punto triple de la sustancia para que se den prácticamente esos fenómenos. Ahora, si nosotros estamos
por debajo tenemos acá la temperatura, miren, temperatura crítica, y tenemos una temperatura por debajo de la crítica y una temperatura por encima de la crítica, como vemos acá las trayectorias T1 y T2, y vamos con sus procesos, vamos a ver que en un punto de presión estamos en fase vapor, miren, en T1 estamos en fase vapor, seguimos, pero va a haber un punto que va a chocar ¿con quién? Con la curva de saturación líquido-vapor. Y entonces se va a condensar ese componente y se va a volver líquido. Por lo tanto, si la temperatura del vapor es menor, a la temperatura crítica, se trata de un vapor. Miren, porque se puede condensar. Tenemos a un vapor que se puede condensar, pero si está por encima de la temperatura crítica, miren, él va a seguir sin toparse nunca con la curva de saturación líquido-vapor, y entonces se va a tratar de otro componente, si es mayor a la T crítica, se trata de un gas. ¿Cuál es la diferencia del gas y el vapor? Ambos son fluidos, pero el vapor, como vimos en Termo 1, las turbinas de vapor el fluido de trabajo se puede condensar, mientras que en las turbinas de potencia de gas, el gas no lo vamos a poder licuar sin tener algunas propiedades criogénicas para poder licuarlo. ¿Cómo lo podemos licuar? Bajando, miren, la temperatura del gas. Tendríamos que hacer una trayectoria. Ahora lo voy a explicar acá. Digamos que estamos en este gas, en este punto. Entonces, prácticamente acá generamos una brecha donde tenemos que toda esta zona es vapor y esta zona es gas. Entonces tendríamos que, para licuarlo, prácticamente disminuir la temperatura a temperaturas por debajo de la temperatura crítica, sería la trayectoria, y después aumentar la presión para licuarlo. Prácticamente serían estos dos procesos para generar la licuación. Y para generar que el vapor se transforme en gas, lo único que tenemos que hacer es aumentar la temperatura y aumentar la presión. Ahora, voy a volver a borrar. Ya he explicado esto y los puntos y las curvas importantes. Vamos a destacar entonces las zonas prácticamente donde tenemos nuestros componentes de la sustancia pura. Vamos a ver que la parte sólida está entre las curvas, entre la curva sólido-líquido y sólido-vapor. Tenemos el punto triple y a partir del punto triple se extiende la curva líquido-vapor hasta el punto crítico, donde divide con una línea a los componentes que son gaseosos, los vapores, los fluidos supercríticos y los líquidos. ¿Estamos? Otra cosa importante es que al pasar del punto de saturación del líquido vapor y seguimos aumentando la presión, lo que vamos a tener es un líquido comprimido, y si nosotros disminuimos la temperatura a la misma presión de saturación, vamos a tener un líquido subenfriado. Líquido comprimido es que a la misma, miren, líquido comprimido es que a la misma temperatura de saturación la presión sea mucho mayor que la presión de saturación, como esta trayectoria que le voy a poner acá. Y un líquido subenfriado es que a la misma presión de saturación
una temperatura sea mucho menor a la temperatura de saturación. Y lo mismo para el caso del vapor sobrecalentado. Para que sea vapor sobrecalentado, vamos a tener que tiene que ser a la presión, miren, para que sea sobrecalentado a la presión de saturación, tiene que ser una temperatura mayor a la temperatura de saturación. Para que sea, miren, esta es la presión de saturación y al aumentar la temperatura estoy generando sobrecalentamiento. ¿Estamos? Otra forma de verlo es que a la temperatura de saturación, en el vapor sobrecalentado, miren, para tener otra vez vapor sobrecalentado, es que la presión sea mucho menor a la presión de saturación. Sí, teniendo en cuenta que tanto la presión y la temperatura, teniendo en cuenta que la temperatura de trabajo sea menor a la temperatura crítica, ya que si la temperatura crítica es menor que la temperatura de operación, entonces se va a tratar de un gas. Y si es menor la temperatura crítica y, vamos a ver, y en el otro caso ponemos un y la presión de operación es mucho mayor que la presión crítica, estamos en la zona de fluido supercrítico y en este caso, como no tenemos un análisis muy alto de la termodinámica de fluidos supercríticos, vamos a tratar en algunos casos a los fluidos supercríticos como gases. Entonces, ya hablando de las sustancias puras, nosotros podemos ahora hablar de los diagramas, ya que vimos el diagrama presión-temperatura, vamos a hablar de los diagramas temperatura-volumen específico. Vamos a ver que esta línea que miramos acá, que está a presión constante, le vamos a llamar isobara, y miren, va de forma ascendente, donde la proyección prácticamente de un diagrama temperatura-volumen específico, si miramos el punto 1, empieza de líquido, miren, de líquido subenfriado, aumenta la temperatura hasta llegar a una temperatura de saturación. En este caso, la temperatura de saturación a una atmósfera son 100 grados Celsius. ¿Y qué pasa? Hay una expansión y esto lo sabemos porque a medida que se le está inyectando calor al agua líquida, pasa en saturación, se expande ese vapor que se está generando ocupando mayor volumen específico, sin cambiar prácticamente el contenido del cilindro émbolo. Acá. Después, cuando toda la sustancia se haya vuelto vapor, el vapor va a empezar a aumentar su volumen específico y también su temperatura prácticamente para generar vapor sobrecalentado. Lo que nosotros antes mirábamos en el diagrama PT como un punto, ahora podemos analizarlo como una línea constante donde se mantiene la saturación. Por lo tanto, a cada presión le corresponde una temperatura de saturación diferente, donde la unión de estos puntos de saturación a los que le vamos a llamar vapor saturado y a estos puntos de saturación que le vamos a llamar líquido saturado, es decir, vamos a tener dos curvas, la de líquido saturado y la de vapor saturado. En los diagramas de temperatura, volumen específico, nos van a construir una muy llamada campana de saturación, que es lo que podemos ver acá. En el diagrama
temperatura, volumen específico y presión, volumen específico, vamos a ver estas campanas de saturación. Con la diferencia de que las isobaras, que es la última, voy a usar otra vez el borrador porque me ha salido un poco chata. Puntero, borrador. Y vamos a tratar de hacer la curva para poder explicar. Vamos a ver que en el punto hay una curva tangente como una cúbica, miren, como una función cúbica, que va a ser la isobara de la presión crítica. Este sería la temperatura crítica y acá abajo tendría el volumen crítico. Ok, ¿qué pasa acá? Yo voy a ver que prácticamente habíamos dicho que por encima de la temperatura crítica, miren, en el diagrama temperatura, volumen específico, esta zona de acá, que le estoy haciendo unas curvas, sería la zona de gas. ¿Estamos? La zona de gas. En esta parte de abajo que voy a poner en puntos, donde está es la región de vapor sobrecalentado. ¿Quién es el que me limita siempre el gas y el vapor? La temperatura crítica. Esta parte de acá que miramos, que está por debajo de la presión crítica, sería la región del líquido subenfriado, y esta por encima de la presión crítica y por debajo de la temperatura crítica es el líquido comprimido. Y toda esta zona que está por encima de la temperatura y de la presión crítica, que la voy a pintar así, es nuestro fluido supercrítico. Al igual, el diagrama presión, volumen específico, lo que cambiamos acá es que en vez de tener una isobara crítica, lo que vamos a tener es una isoterma crítica. A ver, la isoterma crítica, tenemos la presión crítica y volvemos. Todo por encima de la temperatura crítica es gas, pero que esté por debajo de la presión crítica. Este que voy a pintar otra vez con flechas es nuestro fluido supercrítico. Miren, del punto, acá el gas es este, nuestro por debajo de la temperatura crítica, lo que voy a pintar con puntos, es prácticamente nuestro vapor sobrecalentado. Y tenemos acá, prácticamente, por debajo de la presión crítica, tenemos nuestro líquido subenfriado. Y por encima, nuestro líquido comprimido, que prácticamente es análogo al diagrama temperatura-volumen específico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Si yo vuelvo a dibujar prácticamente la isoterma crítica en este diagrama presión, volumen específico, vamos a tener que esta zona sería la zona de vapor. Voy a tomar a esta como la presión crítica, haciendo un corte acá, y esta que estoy punteando, una culebra, sería nuestra función de gas, nuestra zona de gas. Esta que queda con triángulos sería nuestra zona de fluido supercrítico, que lo vamos a modelar como gas siempre. Vamos a tener que por debajo de la presión crítica tenemos
este que estoy poniendo como línea, nuestro líquido subenfriado y por encima nuestro líquido comprimido. Y cada una de estas curvas va a ser nuestro líquido saturado, esta otra curva, nuestro vapor saturado, y tenemos dentro de la campana la mezcla líquido-vapor. ¿Qué hay acá? Una extensión a sólidos. Vamos a ver que en estos diagramas nosotros en vez de encontrar un punto, vamos a encontrar una línea triple. Es decir, que en esa línea coexisten los tres estados de la sustancia. Y por debajo de esa campana, esta pequeña como base campana, va a ser la mezcla sólido-vapor, donde se va a dar prácticamente el proceso de sublimación o deposición, dependiendo de la zona que esté. Entonces, siguiendo el postulado de estado, jóvenes, nosotros podemos generar un diagrama de dos propiedades donde prácticamente miren, con esas dos propiedades, en los diagramas que he mostrado, puede ser un diagrama PV, TV, etcétera, 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 o PT. Podemos generar un estado de una sustancia, pero para que una sustancia vaya de un estado a otro, debe de generar una trayectoria o un proceso de un paso. Entonces, en termodinámica conocemos funciones de estado que son específicas para cada estado y funciones de trayectoria. Entre las funciones de estado tenemos la energía interna, la entalpía y la entropía, y de las funciones de trayectoria las transferencias de energía, que es por calor y trabajo, que es lo que vemos en la primera y en la segunda ley. Prácticamente también con las funciones de estado, nosotros podemos hacer diagramas temperatura, entropía, que son los famosos, o presión, entalpía, que son funciones famosas. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son funciones de trayectoria, porque no difieren en diferenciales totales, sino que en inexactas, y generan integrales de línea o integrales de trayectoria, y las funciones de estado sí son diferenciales totales, los cuales solo interesa prácticamente cuantificar lo inicial y lo final. Es decir, que nosotros podemos hacer o determinar el estado de una sustancia pura si tenemos presión y energía interna, o entalpía y volumen específico, etcétera, etcétera. Es decir, con estas 6 podemos determinar prácticamente el estado de una sustancia pura. ¿Y cómo vamos a ver estos datos? Los vamos a ver muy comúnmente en el manual del ingeniero químico en diagramas presión, entalpía. Y vamos a ver que estos diagramas también, miren, tienen un punto crítico, que está siempre acá, critical point. Miremos, acá tenemos, y estoy figurando, miren, la estoy punteando a un isoterma que toca esta curva que está hacia la izquierda, que sería nuestro líquido saturado. Después, ella está constante, que sería el cambio de fase, 150, y toque este lado de la curva, que sería nuestro vapor saturado. Después, ella cae como tal isoterma, que sería prácticamente nuestra isoterma para el vapor sobrecalentado, ya que la curva o la isoterma crítica, que no está escrita en el diagrama, está por encima de esta isoterma. Miren, acá tenemos varias isotermas, datos para líquido, dependiendo de la presión, es comprimido o subenfriado. Tenemos datos del vapor sobrecalentado, del gas, del vapor sobrecalentado, que está por debajo de acá. ¿Y qué más datos podemos tener?
observemos, si yo corto a 2 megapascales y yo quiero a 150 grados, yo tengo este punto y este punto me lleva a una lectura de entalpía. ¿Cómo puedo calcular energía interna con este diagrama? Me voy a la definición que dice entalpía es igual a energía interna más presión por volumen específico. Entonces, yo leyendo la entalpía, tengo el dato de presión y si ustedes miran, acá tenemos en esta parte densidades. Entonces, estas curvas que son como punteadas, miren, son los datos de densidad, que no atraviesan, miren, estas son densidades de gas y de vapor, y acá hay unas pequeñas densidades para líquidos, pero estas no atraviesan la campana de saturación. Por lo tanto, yo tengo estas dos densidades, 60 y 40, y debería hacer una interpolación gráfica para generar este dato y así el inverso de la densidad poderlo convertir a volumen específico y así obtener la energía interna. Y el último dato son estas curvas que salen de acá, miren, 7.20, 7, 668, que son unas puntas con un bisel un poco más alargado o un punteado más alargado, que estas se extienden y son la entropía y estas sí ingresan a la curva de saturación. ¿Lo ven? Otra cosa importante es que hay curvas de calidad adentro de la campana que se pueden usar para determinar con regla de la palanca la misma. Y este sería un diagrama. Ahora, también en el PERRI podemos encontrar dos tipos de tablas para cada una de las sustancias. En ocasiones hay algunas sustancias que solo tienen un tipo de tabla. Vamos a encontrar tablas termodinámicas en la parte de tablas termodinámicas o propiedades termodinámicas, que vamos a encontrar esta primera, que sería la de propiedades de saturación. Vamos a encontrar dos bloques, el bloque número 1 y el bloque número 2, y si nos guiamos por la densidad molar, vamos a ver que son densidades de un bloque muy altas y de otro bloque muy bajas. Por lo tanto, el primer bloque, siempre guiándome por la densidad, es prácticamente el líquido saturado y el segundo, el vapor saturado. Vamos a ver que están emparejadas 54-36-1, 54-36-1 y van emparejándose las temperaturas hasta llegar a la temperatura del punto triple normalmente, que es 154.58 Celsius. Por eso es que 150 está por debajo del punto triple que miramos acá. Y esta isoterma que está por encima del punto triple, si la seguimos, es la isoterma de 160 grados. Es decir, que no está dibujada la del punto triple porque está en medio de 150 y 160. Y después vamos a encontrar otra tabla que es la de Single Phase Properties, que es de las propiedades de una sola fase, que está hecha tanto para líquidos sub y comprimidos como para vapor sobrecalentado. ¿Y cómo vamos a identificar esto? Si miramos, tenemos siempre temperatura, presión, densidad, los mismos términos anteriores, densidad, volumen específico, y tenemos que fijarnos en la tabla anterior siempre. Entonces, acá la idea es fijarse en las isobaras, donde tenemos isobaras de 0.1 megapascal, de 1 pascal, de 1 pascal, de 5, de 5, de 10 y así. ¿Por qué se da esto? Observemos este bloque de acá. Tenemos dos bloques por separado de una isobara que está de 1 y 1. ¿Por qué? Normalmente, y lo digo, normalmente las isobaras vienen
La primera para líquidos comprimidos y la segunda para vapor sobrecalentado. Pero hay algo que siempre en las isobaras hay que tener en cuenta y es la temperatura del punto triple. Miren que del oxígeno es 154.58 y 154.58 no llega acá. Es decir, que está por debajo de la temperatura del punto triple, no, discúlpame, de temperatura crítica, digo. Y esa temperatura crítica, si miramos, prácticamente estos serían solo líquidos. Mientras que esta primera es líquida también, pero acá se repiten, miren, y las propiedades varían. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros nos vamos a la isobara de prácticamente de 1 megapascal, voy a borrar para que se noten los datos. Del puntero, voy a elegir el borrador, voy a borrar para que se noten los datos y solo voy a marcar estos datos que se repiten en los dos bloques, que sería el de la temperatura de 119.62 y este de 119.62, y busco prácticamente 119, que sería este, miren, que sería la presión de saturación, es decir, que este es líquido saturado y este vapor saturado. Y por encima de este está vapor sobrecalentado y por debajo de este líquido subenfriado. Y así sucesivamente, hay que fijarse. Miremos acá que se vuelve a repetir el dato con diferentes y tenemos una 154.36. Está muy cerca del punto crítico. Por lo tanto, las densidades, miren, son casi muy parecidas, ya que nos estamos acercando a la zona de fluido supercrítico. Entonces, al estar siempre, entonces tenemos un punto de líquido saturado y otro punto de vapor saturado. Y ya en la isobara de 10 se pierde, miren, se pierde, se genera un solo bloque, pero ¿cuál es el problema? De que hay un salto prácticamente de 100 a 300 y nosotros sabemos que 154.58 es prácticamente el punto crítico. ¿Y cuál es la presión crítica? 5.0428 megapascales. Por lo tanto, esta presión, y lo voy a dibujar acá en un diagrama, esta presión, estamos en el diagrama PT, estamos acá y se acuerdan que acá hay fluido supercrítico. Esta presión ya está por encima de la presión crítica, es decir, que está por encima de acá. Pero hay un dato que está por debajo de la temperatura crítica, miren, que sería este punto A que voy a poner, y otro que está por encima, este punto B. Es decir, que el dato de 300 en sí corresponde a la fase gas o vapor sobrecalentado, y este sí que es un líquido comprimido. En eso nos tenemos que ir fijando al hacer uso de estas tablas.